Muy buenas tardes para todos y todas. Quien les habla, Luis Eduardo Cardona, presidente de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. En este momento les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad de distrofia muscular de Colombia y de Latinoamérica, que nos están viendo en este momento por vía Facebook Live y también por el canal Zoom. A todos los cuidadores y a los profesionales de la salud, a la familia de distrofia muscular en Latinoamérica y que nos acompañan hoy desde todos los rincones. Una vez más, y como lo hemos venido haciendo desde hace algunos meses, queremos llevar a la comunidad interesada un tema sumamente importante que en la mayoría de los casos desconocemos y que se constituyen en herramientas para hacerle frente a la enfermedad. Esto con el fin de empoderarnos como pacientes y participar activamente en nuestros tratamientos y que contribuyan a mejorar nuestra condición y calidad de vida. Es por ello que el día de hoy queremos tratar el tema la distrofia muscular Duchenne desde el punto de vista del endocrinólogo. Y considero una información muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, los invito a hacer sus preguntas en el chat y al finalizar la presentación, con gusto responderemos. Y en esta ocasión nos acompaña un eminente profesional que nos ilustrará muy detalladamente sobre el tema. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan David Lasprilla, endocrinólogo pediatra de la Fundación OMI y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. No sin antes agradecerle por la deferencia que ha tenido para con nosotros la Fundación, por su tiempo y por su interés en presentarnos este tema. Bienvenido, estimado doctor, y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, tardes, noches ya. Luis, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias realmente por este espacio y qué bueno que se den este tipo de espacios, tal cual como usted lo comentaba, para que sigamos aprendiendo y qué bueno tener cada vez más pacientes y familiares mucho más empoderados con este tipo de condiciones. Como bien lo comentaban, vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne, pero desde el punto de vista del endocrinólogo. Primero, un conflicto de interés. Esta charla es financiada por PTC, pero digamos, bueno, hay que aclarar que nada del contenido ha sido como estructurado ni se me ha realizado algunas indicaciones especiales sobre el contenido de la charla. Es un contenido libre. Y bueno, vamos a comentar haciendo como una breve introducción a lo que finalmente, bueno, vamos a hablar y es de la distrofia muscular de Duchenne. Sabemos que es la distrofia muscular más grave y común en la infancia y es debido a una alteración genética progresiva causada por mutaciones en el gen de la distrofina. ¿Esta distrofina qué es? Es una proteína estructural que nos va a ayudar a que el citoesqueleto esté bien unido a la matriz extracelular y ayuda a que durante la contracción muscular las fibras musculares estén estabilizadas. Conocemos bien, es una enfermedad que tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X y la localización específica de este gen de la distrofina es en la región XP21.2. Hay una prevalencia estimada de uno por cada 5.000 recién nacidos masculinos vivos, pero dependiendo a veces de las revisiones que se realicen, puede ser incluso tan frecuente como uno por cada 3.800 recién nacidos. Conocemos también que el síntoma inicial que se presenta en esta distrofia muscular es el retraso del desarrollo psicomotor, evidenciado generalmente alrededor de los 2 o 3 años de vida. Esto generalmente va a ir progresando a una debilidad muscular y digamos, con una progresión hacia unas dificultades en la marcha y una pérdida de la misma más o menos alrededor de los 12 años. Y adicionalmente, con algunas complicaciones de tipo respiratorio, cardíaco u ortopédico, que generalmente debido a este tipo de complicaciones es que se van a presentar las muertes prematuras en estos pacientes.
Y ahora, como al grueso importante y como a la tormenta de este asunto, porque a veces así se ve la endocrinología, tanto por otros profesionales de la salud como muchas veces por los familiares. Y valga la pena aclarar, de paso, que el médico endocrinólogo en este caso es el médico justamente encargado en la parte hormonal y en las alteraciones hormonales de los pacientes y en el campo específico de la pediatría, principalmente problemas, por ejemplo, de crecimiento, de pubertad, alteraciones de la glándula tiroides, las diabetes, también la parte de salud ósea y, bueno, algunas otras alteraciones. Y en este caso específico de la distrofia muscular de Duchenne, como bien conocemos, y lo ideal es que los pacientes tengan un manejo por un grupo integral de especialistas. En este caso, nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena para evaluar justamente estas complicaciones de las que vamos a hablar a continuación y tratar de prevenir y retrasar algunas de estas complicaciones. Desde la parte endocrinológica, ¿qué complicaciones podemos encontrar? Entonces se puede presentar obesidad, se puede presentar talla baja, retraso en el desarrollo de la pubertad, la insuficiencia adrenal, que más adelante vamos a hablar un poco más profundo y explicar bien este apartado, y también la osteoporosis. Entonces, comenzando, vamos a hablar un poco de lo que sería la obesidad. Y esta sabemos que puede tener muchas causas realmente, causas genéticas, algunas causas medioambientales, pero en este caso específico de la distrofia muscular de Duchenne, sabemos que el uso de glucocorticoides, que lo vamos a ver más adelante, son unos medicamentos que nos van a ayudar mucho en el control de la enfermedad, ayuda a que esta obesidad se pueda presentar con mayor facilidad. La disminución en la movilidad que presentan los pacientes también facilita esta presentación de la obesidad y también la disminución del gasto energético que se presenta. Adicionalmente, sabemos que cuando se presenta este aumento o esta ganancia de peso en pacientes con la distrofia muscular de Duchenne, llegar a tener una pérdida de peso va a ser un poco más difícil que en otros pacientes. Adicionalmente, esta obesidad genera un efecto negativo tanto en la movilidad como en la funcionalidad y esto aumenta el riesgo de que se puedan presentar fracturas. Y adicionalmente, ya el hecho de utilizar estos medicamentos como los glucocorticoides generan algunas complicaciones metabólicas y si yo a esto le sumo el hecho de que se pueda presentar también la obesidad, empeora también estas posibles complicaciones metabólicas. Lo primero que hay que hacer para atacar esta obesidad es prevenirla. Y hay 3 puntos importantes en la cual tenemos que hacer prevención de ella. La primera es al momento del diagnóstico, conociendo cómo puede ser esta evolución natural de la enfermedad. En este punto es muy importante tener algunos cuidados ya, y ya vamos a hablar más adelante qué tipos de cosas podemos hacer y debemos recomendar para ayudar a prevenir esta obesidad. El segundo punto es al momento del inicio de los glucocorticoides. Y el tercer momento es al momento en que hay ya la pérdida de la movilidad. Estos son los 3 puntos para hacer énfasis adicional en la prevención. Pero si durante el seguimiento que vamos a tener de nuestros pacientes o nosotros como familiares podemos observar que hay un aumento importante de peso o hay un aumento importante en el índice de masa corporal, es también justamente otra alarma que se nos debe encender para insistir un poco más en esta prevención de la obesidad. No tenemos que esperar hasta que ya se esté presentando para ahora sí tomar cartas en el asunto. Entonces, para la prevención de la obesidad, ¿qué es lo principal que debemos tener en cuenta? Una alimentación saludable. Es muy frecuente y cada vez estamos más expuestos a
este grupo de alimentos que no son saludables, que son procesados, que son altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasa y que no tienen ningún beneficio real para el organismo. Entonces, lo primero que debemos tener siempre en cuenta para la prevención de la obesidad es una alimentación saludable, una alimentación que ojalá sea siempre en casa y que incluya a la familia. Yo no puedo muchas veces influir mucho en un niño si como adulto no estoy dando ejemplo de cómo es esta alimentación saludable. No se trata de tener algunos productos extremadamente costosos, ni hacer a veces muchas piruetas con la comida. Es un poco más como retomar algunas cosas de las de antes, evitando tanto alimento procesado, tanto azúcar en cualquiera de sus presentaciones y retomar más las frutas, los vegetales, una buena alimentación en casa. Importantísimo limitar y ojalá evitar al máximo las bebidas azucaradas y las comidas en restaurante o las comidas fuera de casa, porque en su gran mayoría, pues estas comidas rápidas y estas bebidas azucaradas, efectivamente su aporte y su valor nutricional no es mucho y lo que sí nos van a hacer es facilitarnos esta obesidad. Y ojalá también tener una alimentación libre de pantallas. ¿Esto qué significa? Que no tenemos que andar poniendo a los niños frente a una pantalla, a una tablet, a un celular, a un computador, al televisor, para que se distraiga y vaya comiendo. No, realmente el momento de la comida es el momento de la comida. No hay ninguna otra distracción y yo estoy centrado es en mi alimentación. Tengo que ser consciente de lo que estoy ingiriendo. Adicionalmente, también es muy importante mantener una adecuada higiene del sueño, un tiempo de pantallas que en promedio lo ideal es que sea menor de 2 años, menor de 2 horas al día, perdón, y un apoyo psicológico adecuado en algunos casos para lograr llegar a estas metas. También como parte de la prevención de la obesidad es la actividad física y estamos hablando que en general en pediatría se está hablando casi de 40 a 60 minutos de actividad física diaria para prevenir la obesidad. Si ya nos vamos centrando un poco más al grupo de distrofias musculares, específicamente distrofia muscular de Duchenne, a veces la evidencia sobre la actividad física para prevención de la obesidad es un poco, digamos que no puede ser a veces tan fuerte o hay algunos hallazgos que no le dan tanta evidencia a la actividad física, pero siempre igual debemos recomendarlo, hace parte de un estilo de vida saludable. Se habla de que el tipo de actividad física que debemos tener es idealmente un fortalecimiento funcional que sea suave, no puede ser actividad física muy extenuante. Uno de tal vez de los ejercicios o de la actividad física que más se podría recomendar es la actividad en las piscinas. Y esto, valga la aclaración, siempre y cuando tengamos el punto, el visto bueno por parte del médico tratante, porque digamos que no en todos los estadios de la enfermedad puede ser fácil utilizar este tipo de actividad física. También la idea sería centrarnos en un entrenamiento de fuerza de baja resistencia y tratar de mejorar siempre la fuerza de las extremidades superiores. Mucha atención cuando al momento de realizar, bueno, no al momento, en las horas posteriores a realizar la actividad física, al día siguiente, si el paciente llega a presentar mucho dolor muscular, debe generárseme una alerta sobre este tipo de actividad física porque puede ser inadecuada de pronto en ese grado para mi paciente. Ya sí vamos a hablar un poco más específico del paciente que ya está presentando obesidad, cuál va a ser el manejo. Valga la pena aclarar que en general obesidad en pacientes con alguna alteración muscular o neurológica no hay unas guías específicas. La recomendación es adaptar las guías de práctica clínica que existen ya para el manejo de obesidad en pediatría. Las últimas y las más recientes son del 2017 y
Se deben adaptar esos cambios o esas recomendaciones que hay en la guía, pero con excepción de la actividad física. Como les comentaba, en estos casos, para el grupo grande de pediatría, la recomendación es 1 hora de actividad física moderada a intensa para el manejo de la obesidad. En el grupo específico de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, sabemos que no podemos tener ese tipo de actividad moderada a intensa. Como les mencionaba, la idea es también tener cambios en el estilo de vida. Esto, o bueno, digamos que el mal estilo de vida o el estilo de vida que a veces consideramos normal, que no es adecuado en la gran mayoría de casos, es el causante de casi el 95% de los casos de obesidad en pediatría. Entonces, eso tiene que cambiar y eso es como la base y la piedra angular de mi tratamiento para la obesidad. Debe ser este manejo debe ser guiado por un grupo multidisciplinario, no es únicamente el endocrinólogo el que tiene que ver acá, hay otras especialidades, muchas veces también tenemos que ayudarnos claramente de la parte de nutrición y ojalá nutricionistas que tengan este conocimiento adicional también en la parte de obesidad infantil. Y siempre importantísimo incluir a la familia. Estos cambios que hacemos en el estilo de vida es procurar un estilo de vida saludable. Entonces, esto es adecuado para todo el mundo. No es solamente para la persona que tiene obesidad o que está teniendo algún problema de sobrepeso. Todo el mundo debe estar incluido en este tratamiento para que realmente llegue a ser efectivo. Y sí se ha demostrado que en familias donde los padres están involucrados, los cuidadores están involucrados, los otros hermanitos se involucran en estos cambios, los pacientes son más receptivos y el cambio se ve mucho más. Y como siempre recalcar, el manejo nutricional guiado, siempre por personas expertas. ¿Qué complicaciones podemos tener en la obesidad? Estas complicaciones metabólicas que la idea es evitarlas y en algunos casos se puede retrasar su aparición y que no tengamos que se nos vayan sumando estos factores de riesgo para otras alteraciones. Entonces, podemos tener alteración en el metabolismo de carbohidratos. Esto quiere decir que podemos empezar a presentar alteración de la glucosa en ayunas, alteración o intolerancia a los carbohidratos, incluso llegar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. También evitar la aparición de las dislipidemias, estas complicaciones o elevación en los niveles de colesterol, en los niveles de triglicéridos y la hipertensión arterial. Incluso muchas veces si se llega a presentar el solo control del peso con la alimentación puede llegar a hacer controlar una hipertensión arterial. Entonces, la idea es que estas complicaciones, que si bien las podemos conocer bien y tenemos que estar pendientes de ella en mi paciente si ya tiene obesidad, la idea es controlarlas y tratar de que no se presenten al máximo. Pero también hay otras complicaciones que no son metabólicas y también se presentan en los pacientes con obesidad y es la apnea del sueño, el reflujo gastroesofágico, alteraciones psiquiátricas, dificultades en el rendimiento escolar. Sabemos que son un poco más propensos a presentar matoneo y también trastornos alimenticios que ahí también viene un poco la parte del mensaje como lo estamos dando desde la parte del área de la salud en lo que se está presentando y no ser a veces muy fuertes con los comentarios porque podemos llevar a que los pacientes presenten estos trastornos alimentarios. Entonces, como ustedes notan acá, esto no se trata solamente de metabolismo y el endocrinólogo, sino un grupo importante también de especialistas que nos ayuda a estar vigilando justamente todas estas alteraciones que se pueden presentar. Otra alteración endocrinológica que se presenta en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne es la talla baja. Se dice que es un hallazgo común en los pacientes y que en promedio ellos pueden ser más o menos 4,3 centímetros más bajo que lo esperado. Ya en algunos seguimientos, en algunos grupos de pacientes, se ha podido establecer cómo es el patrón de crecimiento de ellos.
en pacientes incluso que no utilizan glucocorticoides. Se sabe que generalmente tienen una talla normal al nacimiento, que los siguientes años tienen una velocidad de crecimiento que es por debajo del promedio, no es una velocidad completamente baja o muy patológica, pero sí está por debajo del promedio. Y los siguientes años de vida, generalmente esa velocidad de crecimiento ya no es tan baja, pero la talla generalmente sí se ve comprometida y sí empieza a ser una talla baja. Incluso uno de estos grupos de seguimiento de pacientes con distrofia muscular de Duchenne vio que a la edad ya de 18 años, la gran mayoría de pacientes estaban por debajo de la curva de crecimiento de talla. Todos tenían talla baja. ¿Qué conocemos respecto a la talla baja en este grupo de pacientes? Conocemos que la producción y la secreción de hormona de crecimiento es completamente normal, no se ve alterada en ningún caso. Que los niveles de un subproducto, por así decirlo, de esta hormona de crecimiento, de una hormona efectora de ella, que es la IGF-1, es también normal y sus niveles circulantes en el cuerpo, lo que llega finalmente a todos los tejidos es completamente normal. Y también que la maduración ósea es normal. Entonces, digamos que es una talla baja que no va a depender en este caso de hormona de crecimiento, que también conocemos justamente de esta talla baja, que con el uso de glucocorticoides empeora. ¿Por qué? Porque este sí ya es muy conocido, que este tipo de medicamentos a nivel central me va a disminuir la liberación de la hormona de crecimiento. A nivel periférico en los tejidos va a batallar contra el efecto que genera esta hormona de crecimiento y su hormona efectora, que es la IGF-1. Entonces, aunque ellos estén en unos niveles que puedan ser adecuados, no van a poder actuar de forma adecuada. Y también en la placa de crecimiento, que es esa parte del hueso que permite que haya crecimiento lineal de estos huesos, estos glucocorticoides van a dañar ese condrocito, esa célula que nos va a favorecer este crecimiento. Entonces, son los factores por los cuales estos medicamentos me van a ayudar a que esta talla baja se presente con más facilidad. Acá podemos ver una curva de crecimiento justamente de un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Y si ustedes lo pueden ver, los primeros años, más o menos hasta los primeros 5 años de vida, la talla era una talla completamente normal. Alrededor de los 6 años y medio, que está marcado como el inicio de uso de estos glucocorticoides, en este caso específicamente la prednisona, esa talla empieza a disminuir. Si vemos el ritmo de crecimiento va siendo un poco más lento y termina de empeorarse en el momento más o menos alrededor de los 11 años, cuando el paciente ya se vuelve, digámoslo, completamente dependiente o usuario de una silla de ruedas, es decir, perdió su movilidad. Y a la final, si lo podemos ver aquí en la curva, definitivamente se está presentando una talla baja, una talla que está más o menos alrededor de 1,37. Otra endocrinopatía que podemos ver y que se ve con relativa frecuencia, porque casi hasta el 100% de los pacientes tratados con glucocorticoides lo pueden presentar, es el retraso puberal. ¿Esto a qué hace referencia? A que un varón habitualmente entre los 9 y los 14 años empieza a presentar cambios puberales. Si llegamos a los 14 años y no se han presentado estos cambios, estamos hablando de un retraso puberal. Y en este caso es asociado al uso de los glucocorticoides, porque este grupo de medicamentos también hace que estas hormonas que tienen que darme paso y hacer que las hormonas de la pubertad aumenten a nivel central, esas hormonas no se van a poder producir bien por estos glucocorticoides. Y acá valga la pena aclarar que no solamente tenemos que ver este retraso puberal como un problema de salud, como lo es, porque estas hormonas de la pubertad no solamente tienen que estar presentes para que yo tenga estos cambios, mi estirón de crecimiento, mis cambios en los genitales, la masa muscular, el vello que sale por todas partes en la pubertad, sino que también el hecho de que esto
no esté presente, impacta, por ejemplo, de forma negativa en mi desarrollo muscular, en mi desarrollo cerebral, en mi parte, en mi salud ósea, y adicionalmente afecta también de forma negativa la autoestima y el desarrollo psicosocial de los pacientes. Una de las cosas que más buscan muchas veces o buscamos nosotros mismos es podernos identificar con nuestros pares, y si yo no estoy teniendo estos cambios puberales, tal vez yo no me estoy sintiendo parte de este grupo, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando se esté presentando. Respecto a la insuficiencia adrenal, esto es algo que ocurre también secundario al uso de los glucocorticoides. Entonces, si lo vamos viendo, tal vez vamos mencionando muchas cosas que son secundarias a este grupo de medicamentos. Y la glándula suprarrenal es una glándula que tenemos todos, se encuentra ubicada encima del riñón. Ella produce varias sustancias, pero específicamente una de las más importantes es el cortisol. El cortisol es la llamada hormona del estrés. Y lo que ocurre en este caso, por así decirlo, es que estos glucocorticoides son sustancias muy parecidas al cortisol que produce el cuerpo. Entonces, cuando a mí me lo están suministrando y yo lo estoy recibiendo tal vez a unas dosis más altas de lo que produce mi cuerpo, pues esa glándula suprarrenal también se va a preguntar, bueno, ¿yo para qué sigo produciendo este cortisol? Yo más bien me pongo a descansar, ¿cierto? Entonces, esta es una de las razones primordiales por la cual este tipo de medicamentos, cuando se está recibiendo, no se puede suspender de forma súbita. ¿Por qué? Porque yo me quedo entonces sin producción de cortisol y eso es un evento que puede atentar contra la vida. Pueden presentarse síntomas muy graves y requerir incluso manejo intrahospitalario en unidades de cuidados intensivos. Entonces, como mi paciente está recibiendo este tipo de medicación para ayudarnos con la distrofia, una de las cosas importantísimas siempre a recalcar es que no se puede suspender. Y cuando se va a hacer la suspensión, tiene que ser una suspensión guiada por el grupo médico, porque tiene que ser una suspensión escalonada, paulatina, poco a poco, para darle tiempo a que mi cuerpo se vaya dando cuenta y se vaya enterando que ya no está recibiendo esa dosis de glucocorticoides y que tiene que ir despertando esa glándula adrenal. Entonces, importantísimo acá siempre para los cuidadores, si estamos suministrando este tipo de medicamentos, no se suspende de forma súbita. Adicionalmente, como les mencionaba, esta es una hormona del estrés. Entonces, si mi hormona está dormida y, por ejemplo, a mí me van a llevar a una cirugía o tengo una enfermedad grave, por ejemplo, una neumonía que hace que yo tenga una dificultad respiratoria importante, tengan que manejarme en una unidad de cuidado intensivos, mi cuerpo no va a responder de forma adecuada con la producción de cortisol. Entonces, aquí también debemos estar nosotros educados desde la parte médica en saber que si un paciente que yo estoy manejando está utilizando este tipo de medicación y mi paciente está grave, ese medicamento se lo tengo que dar de forma parenteral. Importante también aquí para los familiares y para los cuidadores es aprender a o tratar de reconocer síntomas de las crisis adrenales. Entonces, pongamos otro ejemplo. Mi paciente está recibiendo la prednisolona, pero, por ejemplo, le dio una gastroenteritis y empezó a presentar vómito y diarrea. Y la dosis de ese día la vomitó. ¿Qué es importante acá? Que si definitivamente no está tolerando la vía oral mi paciente, mi hijo, por ejemplo, tengo que llevarlo a urgencias, porque entonces se está quedando sin ese medicamento y se puede generar una crisis adrenal. Cuando yo llego a urgencias, tengo no solamente que comentar que estamos con vómito y con diarrea, sino que adicionalmente está recibiendo este medicamento y me lo vomitó, porque entonces este medicamento tiene que administrarse de forma parenteral. En algunos casos, y dependiendo la dosis usada, también debemos entrenar a los familiares para que en casos, por ejemplo, de fiebres, independientemente de la causa de la fiebre o alguna enfermedad, la dosis que se esté recibiendo de este glucocorticoide tenga que ser el doble o en ocasiones el triple, pero eso depende mucho de la dosis que estemos manejando. Y también si voy a ser llevado a un procedimiento con anestesia, alguna cirugía, avisarle también al médico que está recibiendo este tipo de medicamentos para que no nos vayamos a quedar sin ellos.
¿Qué síntomas se pueden presentar en cuanto a una insuficiencia adrenal? A veces son un poco inespecíficos, pero tenemos que estar muy pendientes de ellos. Por ejemplo, un cansancio extremo, dolores musculares, náuseas, vómito, dolores abdominales y llegar hasta casos tan graves como lo que nosotros conocemos como choques. Es decir, las tensiones arteriales están muy bajas, no alcanzan a hacer una adecuada irrigación al cerebro y eso puede ser justamente un episodio que amenaza la vida. Y por último, hablar de justamente este riesgo importante que es de osteoporosis. Y aquí también valga la pena aclarar que la osteoporosis en pediatría es diferente a la osteoporosis del adulto. Tienen definiciones completamente diferentes. Una de las cosas principales que puede pasar en pacientes con problemas neuronales o neurológicos, perdón, o musculares, es que ese hueso tiende a ser más débil, es decir, esa mineralización está disminuida. Hay más fácilmente el desarrollo de una baja densidad mineral ósea. Pero eso no quiere decir osteoporosis, ojo. Osteoporosis casi siempre es esta baja densidad mineral ósea acompañada de algunas fracturas específicas. O, por ejemplo, la presentación de fracturas vertebrales. Esta sí, independiente de cómo se encuentre esta densidad, esa calcificación de mis huesos. ¿Listo? ¿Por qué está aumentada adicionalmente la osteoporosis? Entonces, por la debilidad muscular progresiva y otra vez vuelve y juega el uso de glucocorticoides. Pero si a esto yo le sumo la ausencia de estas hormonas de pubertad y las caídas frecuentes que se pueden presentar, se termina de agravar esta baja densidad mineral ósea que se puede presentar y ahí sí la osteoporosis. Entonces acá vamos a hablar un poco sobre lo que sería la salud ósea. Salud ósea es todas esas medidas que tenemos que tener en cuenta para que esa calcificación de mis huesos sea adecuada. Una de ellas es, en la medida de lo posible y hasta cuando sea posible, favorecer la deambulación. Esa fuerza muscular, ese tono muscular ayuda a que haya una buena mineralización del hueso. Favorecer siempre una buena ingesta de calcio. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son estas fuentes posibles de calcio. La exposición solar, la exposición de la piel a la luz del sol. Esto va a activar en la piel la vitamina D y la vitamina D también es muy importante para la salud ósea. Y siempre pensando en que la idea es tratar de mejorar la calidad de vida, disminuir los dolores óseos que se pueden presentar por estas fracturas o la pérdida de la deambulación, no tanto por la progresión de la enfermedad, sino por las fracturas justamente. Esta salud ósea o la presentación de osteoporosis pueden tener, o bueno, existen algunos factores que no son modificables. Entonces, la genética, hay algunas poblaciones que son más propensas a presentar, por ejemplo, osteoporosis. El género, esa mineralización del hueso es mayor en hombres que en mujeres. Y la etnia, por ejemplo, eh, las personas afrodescendientes tienen una mineralización ósea mucho mayor que las personas caucásicas, por ejemplo. Eh, y perdón, aquí tengo que hacer una corrección. Esos son los factores no modificables. Los factores modificables son los que voy a mencionar a continuación: la nutrición, el ejercicio, la composición corporal. La obesidad no es buena para la salud ósea y la función hormonal, esas hormonas que yo les mencionaba de la pubertad, también ayudan a que la mineralización de mis huesos sea adecuada. Aquí en esta tabla les quiero mostrar los requerimientos diarios tanto de calcio como de vitamina D que se tienen dependiendo de las diferentes edades. Entonces vemos los niños más pequeños, los niños de hasta 6 meses, tienen una ingesta diaria recomendada de 200 miligramos de calcio y 400 unidades de vitamina D. Los niños entre los 7 y los 12 meses, un poquito más de calcio, 260, las mismas 400 unidades de vitamina D. A medida que el niño va creciendo, como justamente vamos aumentando esa longitud de los huesos y estamos formando más huesos, el requerimiento de calcio va siendo mayor. Un niño de 1 a 3 años tiene una recomendación diaria más o menos de 700 miligramos de calcio y 600 unidades de vitamina D. Un niño de 4 a 8 años necesita más o menos alrededor de 1000 miligramos de calcio, las mismas 600 unidades de vitamina D
y ya un adolescente, más o menos entre los 9 y los 18 años, 1.300 miligramos de calcio y 600 unidades de vitamina D. Ese es el punto importante de adecuada mineralización durante mi estirón de la pubertad. Y ahora vamos a ver un poco qué fuentes vamos a tener fáciles de calcio y a veces por qué podamos ser un poco intensos con los lácteos. No es porque sean la única fuente de calcio, finalmente, pero sí son unas de las más fáciles de conseguir y de las más aprovechables también por el cuerpo. Entonces, miren que más o menos 8 onzas de leche entera tienen casi 280 miligramos de calcio. Eh, Aquí hay que ver dependiendo de la porción y dependiendo del tipo de queso, pero más o menos el queso puede tener entre 300 y 450 miligramos. Unas 8 onzas de yogur tiene 415 miligramos de calcio, entonces es muy fácil adquirirlo de este tipo de alimentos y son alimentos que se consiguen con relativa facilidad. Hay otros, por ejemplo, una taza de brócoli son 72 miligramos de calcio, una taza de frijoles 120 miligramos, una taza de espinacas 250 miligramos aproximadamente de calcio. ¿Qué pueden tener a veces de diferencia este tipo de alimentos? Que la disponibilidad y la absorción del calcio en ellos, digamos que a veces no es tan eficaz por el cuerpo, ¿listo? Como si lo es, por ejemplo, con los lácteos. Y también mencionar fuentes de vitamina D, que pasa igual. Pues, digamos que en los lácteos está presente, en la leche más o menos se pueden encontrar 100 unidades de vitamina D, en el yogur 100 unidades también, en los quesos aproximadamente también. Otras fuentes, los champiñones, más o menos 3.5 onzas son 20 unidades, las sardinas, más o menos 300 unidades, y el salmón, eso, las unidades de vitamina D del salmón depende si es un salmón criado en una granja de salmones, si es un salmón silvestre, pero alrededor de 250, 600, a veces hasta 1000 unidades de vitamina D. Pero la fuente principal de vitamina D y por la que también hay que hacer mucho énfasis es el sol. La exposición de nuestra piel al sol hace que esa vitamina D, que se encuentra como una previtamina D, por así decirlo, se active y empiece a generar sus cambios y los cambios que debe tener para poder hacer un adecuado efecto. Entonces, importante acá una buena ingesta de calcio y por lo menos una exposición de 10, 15 minutos diarios de lo más que se pueda de piel y sin bloqueador al sol. Si yo voy a seguir expuesto al sol, ya sí va a ser necesario que yo me ponga bloqueador para evitar que se presenten quemaduras, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar un poco más de estos glucocorticoides, porque es un medicamento que finalmente nos ayuda en la enfermedad, pero mencioné algunas diapositivas atrás, algunas de las complicaciones que se pueden presentar asociadas a su uso y algunas otras que aún no he mencionado. Entonces vamos a hacer una breve revisión de realmente este uso de los glucocorticoides. Como les mencionaba, este grupo de medicamentos hace parte de los pilares del manejo de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y tienen unos beneficios que no se le pueden quitar. Ayuda a que la pérdida de la deambulación sea a una edad más avanzada, incluso dependiendo del tipo de glucocorticoides, se habla de que la pérdida puede demorarse casi hasta los 14 años. Ayuda a preservar la fuerza de las extremidades superiores y de la función respiratoria. Eso también es supremamente importante. Y adicionalmente, disminuye la necesidad de cirugías para corrección de escoliosis. Entonces, si bien puede presentarse algunos efectos adversos por su uso, también estamos viendo que hay unos claros beneficios en utilizarlo. Y aquí muchas veces yo le digo a los pacientes que están utilizando en general este grupo de medicamentos que si bien son medicamentos que me pueden hacer algunos daños, yo estoy buscando un beneficio de utilizarlos y en este caso el beneficio es indudable. ¿Listo? ¿Cuándo se utilizan o cuándo se inician generalmente este grupo de medicamentos, estos glucocorticoides?
Entonces, lo ideal es hacerlo antes del deterioro físico significativo. Entonces, se habla más o menos de una edad de entre 4 y 6 años. Siempre iniciar después de discutir los efectos adversos, y esto es supremamente importante porque la decisión no solamente es tomada por el grupo médico, aquí también influye la decisión que se toma en conjunto con los padres, con los padres, perdón, con los cuidadores, y debemos ser claros en qué efectos adversos se pueden presentar. También después de evaluar cómo está la salud ósea en mi paciente para ver si yo tengo que ajustar de pronto la cantidad o la ingesta de calcio que estamos teniendo, o si debo, por ejemplo, mejorar o suplir vitamina D mientras se mejoran algunos niveles. Y también se menciona que debido a que ayuda con la función respiratoria, con la función cardíaca y a disminuir las cirugías de la corrección de escoliosis, lo ideal es que este grupo de medicamentos se mantenga incluso después de la pérdida de la deambulación. ¿Qué evidencias tenemos entonces en el uso de glucocorticoides? Ya les mencionaba algunos, pero adicionalmente el grupo de pacientes que han utilizado glucocorticoides, si los comparo contra los que no lo utilizan, tienen una expectativa de vida un poco mayor. Entonces ayuda a disminuir también la mortalidad. Ya les mencionaba, mejora la función motora, disminuye la necesidad de cirugías para corrección de escoliosis, me ayuda a preservar y a mejorar la función pulmonar y asimismo también la función cardíaca y el desarrollo de miocardiopatías en los pacientes con distrofia muscular. Entonces, miren que son unos puntos muy importantes y de mucho peso que justamente hacen que sea parte del tratamiento en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y se pueden presentar algunos efectos secundarios. Esto no quiere decir que se tienen que presentar, se pueden presentar y tengo que estar yo pendiente de ellos. No quiere decir que por todo esto que yo les voy a mencionar, entonces son el monstruo y qué horror, terror del glucocorticoide. No, tienen unos beneficios indudables y tengo que estar pendiente de estos posibles efectos secundarios que se puedan presentar. Uno de los más frecuentes, por ejemplo, es el aumento del peso, porque les aumenta el apetito a los pacientes. Entonces, aquí valga la pena reforzar otra vez esa prevención de la obesidad. Se puede desarrollar acné. Cuando hablamos de facies Cushing es alguna distribución diferente que se va a presentar de la grasa. Entonces la grasa se empieza a acumular sobre todo en los cachetes, se empieza a acumular un poco más hacia la barriga, hacia la parte de la nuca. Los cachetes tienden a ser un poco más rojitos, como si estuvieran todo el tiempo sonrojados, se pueden presentar estrías, puede haber aumento del vello corporal también, desarrollo de cataratas, entonces acá es importante también el seguimiento por oftalmología en los pacientes que están utilizando glucocorticoides. Ya lo habíamos mencionado, se disminuye o se retrasa el crecimiento, hay también retraso puberal, el riesgo de supresión adrenal que puede haber también me facilita o me ayuda a que estas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos se puedan presentar con más facilidad. Se puede desarrollar también hipertensión arterial, entonces hay que estar también muy pendientes en el seguimiento médico en estas mediciones de presión arterial. Puede desarrollar gastritis y recuerdo siempre que es puede, ojo, no tiene que ser, tiene que. Si se desarrolla gastritis, pues hay también medicamentos para ayudar a controlar este tipo de efectos secundarios. No quiere decir que el medicamento se tiene que retirar y qué malo el medicamento, no. Y también nos ayuda o puede presentarse disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, miren que son algunas cosas que se pueden presentar, pero nuestro interés acá no es decir que es un medicamento malo, sino que tenemos unos efectos muy importantes, beneficiosos para el paciente, con algunos posibles efectos secundarios. Es lo más importante es conocerlo, hacerles el seguimiento, si se presentan, detectarlos de forma temprano y qué voy a hacer para ayudar a que se disminuyan o a que no se presenten.
Entonces, por ejemplo, nuestro actuar médico es que si se llega a presentar alguno de estos efectos secundarios, lo que yo debo hacer es reducir la dosis que estoy recibiendo de glucocorticoides. Y esto se reduce más o menos un 25, un 33% de la dosis. Pero tengo que hacer una evaluación al mes, porque si mi función motora se mantiene y no se ve alterada, puedo continuar con esta dosis para evitar los efectos secundarios. Pero si hay disminución de la función motora, lo que debo hacer es más bien regresarme a la dosis que tenía antes y buscar otras opciones y otras terapéuticas para ayudarme a contrarrestar estos efectos adversos y seguir haciendo las evaluaciones. Nunca suspender de forma abrupta. Acá quiero ser un poco insistente por este riesgo de falla adrenal. Entonces, si ya llega el momento en que desde la parte médica definitivamente vamos a suspender los glucocorticoides, tenemos que hacer descensos lentos y progresivos, más o menos se habla de un 20, un 25% de la dosis, puede ser cada 2 semanas, hay muchos esquemas para hacer estos descensos, hasta que podamos llegar a una dosis que sea un poco más parecida a lo que produce mi glándula adrenal habitualmente de cortisol. Y en ese caso, lo que hago es evaluar cómo está la producción de cortisol por mi cuerpo. Y si es adecuada, se puede suspender sin ningún problema. Y siempre tener en cuenta que aunque yo ya no esté recibiendo este tipo de medicamentos, si lo he recibido por un largo periodo de tiempo y así mi cuerpo esté produciendo este cortisol de forma adecuada, puedo tener un riesgo de falla adrenal casi hasta 1 o 2 años después de suspender este grupo de medicamentos. Entonces es importante siempre que nos quede en la mente estos síntomas que les mencionaba y si llego a necesitar o a tener un episodio de estrés importante o algún procedimiento, recordarle igual al médico que mi paciente o mi familiar estuvo tomando este tipo de medicamentos y que puede haber ese riesgo de falla adrenal. Ya para terminar y entonces finalmente para llegar a casa, quiero resaltar acá justamente este papel importante del endocrinólogo como parte del manejo multidisciplinario que debe recibir el paciente con distrofia muscular de Duchenne, no solamente para hacerle, por ejemplo, vigilancia a estos efectos adversos que se pueden presentar de los glucocorticoides, sino para estar pendiente de estas otras alteraciones de la talla, de la pubertad, de la salud ósea y estar pendientes y atentos de estar haciendo exámenes para su detección temprana o para su seguimiento y cómo se van a manejar. Em, Recalcar también la importancia de justamente estas alteraciones endocrinas, no solo el impacto que tienen en salud, que ya se mencionó, sino tener muy en cuenta el impacto que puede tener en la calidad de vida de los pacientes. Y recordar siempre que si yo conozco que esto se puede presentar, puedo hacerle un seguimiento adecuado, una detección temprana y un manejo oportuno antes de que, digamos, pueda ser un poco más tarde. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Em, le voy a comentar las preguntas que hicieron los asistentes. Listo. Entonces, doctor, nos preguntan que cuál es la dosis exacta del Deflazacort. Bueno, no los mencioné realmente como en la charla. El de Flasacor, la dosis que se tiene más estudiada y la dosis recomendada incluso en las guías es de 0,9 miligramos por kilo por día. Perfecto, doctor. Nos preguntan también que si hay una diferencia entre glucocorticoides y corticoides. Em, digamos que corticoides en general es como la familia grande de sustancias. Los glucocorticoides son mencionados o son nombrados así porque una de sus principales acciones tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Entonces, si fuéramos como un poco más estrictos, son como un subgrupo de los corticoides. Por ejemplo, para mencionar, hay otros que se llaman mineralocorticoides, ¿sí? Pero también hacen parte de esa familia grande de corticoides con algunos efectos ya diferentes en este caso. Gracias, doctor. La otra pregunta es que
Bueno, como el síndrome de Cushing está muy ligado a los corticoides, cuando este se presenta, ¿es mejor dejar tomar el corticoide o qué sugiere el doctor? La recomendación en estos casos es, primero evaluar qué tan, digamos, qué tan molesto está siendo, ¿sí? Y si es la apariencia física, por ejemplo, o qué otras de las complicaciones del síndrome de Cushing se están presentando. La recomendación inicial en estos casos es disminuir la dosis, más o menos ya les mencionaba, un 25, un 33% de la dosis, pero evaluar cuál es la respuesta desde la función motora del paciente. Si no hay mayor alteración, se puede continuar con esa dosis para evitar los efectos adversos, pero si no, teniendo en cuenta que también su uso y lo que yo estoy buscando es mejorar esa función motora, la idea sería más bien retomar la dosis y tratar de buscar alguna otra salida a estas complicaciones como el síndrome de Cushing. Valga la pena mencionar, por ejemplo, que otro de los glucocorticoides utilizados es la prednisolona. Y esa prednisolona tiene una dosis de 0.75 miligramos kilo día, pero incluso se han evaluado dosis mucho más bajas, por ejemplo, cuando se presentan estas complicaciones como el síndrome de Cushing, casi tan bajas como de 0.3 miligramos por kilo día, y se ha visto que igual son eficaces. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la dosis, pero siempre evaluando qué va a pasar con la función motora de mi paciente. Justamente una mamá nos pregunta sobre la prednisolona y nos dice que su hijo pues ha aumentado el apetito y por ende ha subido de peso, que si recomienda al doctor mejor hacer el cambio de Deflazacort. Bueno, aquí sí, por ejemplo, vamos a comparar como el perfil de los dos, aunque los dos sean glucocorticoides, sí se ha visto que la prednisolona aumenta más de peso. Entonces, sería una muy buena opción considerar el cambio a Deflazacort para tratar de evitar en este caso esa ganancia exagerada de peso. Bueno, nos hacen una pregunta similar y nos dicen que ¿cuál es el corticoide más conveniente? Entonces, que el doctor, pues, ¿cuál recomendaría sobre todos? Digamos que los dos principales que están estudiados y recomendados en distrofia muscular de Duchenne son prednisolona y deflazacort. Realmente no hay mayor evidencia en otros grupos o en otros glucocorticoides. Cuando miramos estos dos, digamos que los dos tienen un muy buen perfil en cuanto a ayudarme a preservar la función motora, en ayudarme a mejorar la función respiratoria, la función cardíaca, la disminución de las cirugías de escoliosis. Pero hay algo que puede ser diferencial entonces un poco entre los dos. La prednisolona me ayuda a ganar peso un poco más fácil, por ejemplo. También hace que se presente un poco más de hirsutismo, que es la aparición como del vello o el aumento del vello corporal. Y algunas cosas, por ejemplo, que tiene el Deflazacort es que es uno de los que ha demostrado aumento o un poco más de retraso de la pérdida de la movilidad y adicionalmente una disminución, digamos, un poco más significativa de la mortalidad. Con el inconveniente que si lo comparo con la prednisolona, el Deflazacort me puede desarrollar con más facilidad cataratas. Pero teniendo en cuenta a veces esa diferencia entre los dos, digamos que podría ser un poco más recomendable por menos efectos adversos y por otras ventajas que puede presentarme el Deflazacort, sin decir que la prednisolona está mal realmente, porque acá quiero recalcar que el hecho que se puedan presentar efectos adversos no quiere decir que se tienen que presentar. Nos preguntan también que por qué los corticoides no son recomendables en personas con edades mayores. No sabría mucho decirles específicamente en personas mayores. Hace mucho tiempo no tengo ese trato.
con ese grupo de edad. Realmente yo soy pediatra, pero realmente el, los glucocorticoides debido a todos estos posibles efectos adversos y una de las cosas, por ejemplo, que pensaría yo que puede pesar más en personas ya, por ejemplo, de la tercera edad, sería el impacto negativo que puede tener en la salud ósea, algunos cambios que también pueden haber a nivel de comportamentales, por ejemplo, pero realmente no puedo responder esa pregunta como con tanta certeza. Listo, doctor, muchas gracias. Nos pregunta también uno de nuestros pacientes, Edwin Patiño, y dice que el deflasacor le produce dolor de cabeza y mareo. En este caso, pues él dice que si es mayor riesgo o beneficio dejarlo o seguirlo tomando. Bueno, si incluso lo vemos, no está como tal vez como mencionado como uno de los como efectos adversos más frecuentes, pero justamente lo que yo les comentaba acá es como lo que se puede presentar con mayor frecuencia y cada uno de nosotros somos un universo completamente diferente. Entonces aquí hay que ver una de las cosas que les mencionaba cuando se presentan estos efectos adversos y es qué tanto me está impactando a mí, ¿sí? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, en este caso el dolor de cabeza? Si es un dolor de cabeza muy grave, muy importante, que no me deje continuar con mis actividades, o de pronto sea un dolor de cabeza un poco más leve, que si, por ejemplo, yo me tomo un acetaminofén se me pueda pasar fácilmente. Entonces, una de las cosas a considerar es qué tanto me está afectando ese efecto adverso, ¿sí? Y también, por ejemplo, considerar en el caso, por ejemplo, de las náuseas, si podemos ayudarnos, ya puede ser o de algunos otros medicamentos o de algunas otras modificaciones, pueden ser, por ejemplo, en la dieta, de pronto revisar el horario de la toma, de pronto los alimentos que me estoy tomando inmediatamente después, o tener en cuenta en estos casos, si son cosas ya muy importantes para mí, considerar, por ejemplo, un descenso de la dosis y ver qué tal me funciona. Gracias, doctor. Hay una pregunta en común de varias mamás y nos dicen que si hay, bueno, que si hay algún evento adverso entre el cambio de prednisolona y de Flazacort, que si puede aparecer algún síntoma o hay alguna complicación al hacer ese cambio. En general no tendría por qué. Digamos que lo importante aquí es recalcar, por ejemplo, si mi hijo viene tomando prednisolona y voy a hacer el cambio a Deflazacort, tengo que empatarlo, ¿sí? No pueden pasar días sin tomar ningún medicamento, ninguno de los dos, porque aquí es donde se me puede presentar esa crisis adrenal que tanto les mencionaba. Entonces es simplemente empatarlo y hacer el cambio. Un día estaba tomando prednisolona, pum, al otro ya estoy tomando Deflazacort y mi cuerpo igual va a seguir teniendo esos niveles de glucocorticoides y no tendría por qué haber mayor inconveniente. Gracias, doctor. Nos escribe Fernando Cabrera desde Ecuador y dice que tiene a su hermano de 13 años, está entrando a la pubertad y ya está con problemas de escoliosis y, bueno, y dolores. ¿Qué, cuál corticoide sería el recomendado en este caso? Más que de pronto mencionar también tal vez un glucocorticoide, porque realmente los dos ayudan y tienen una buena eficacia incluso comparable en cuanto a la disminución y la progresión de la escoliosis, es que lo que se debe valorar acá es la salud ósea. Entonces, ver cómo están los niveles de vitamina D, ver cómo están los niveles de calcio, ver, por ejemplo, tener en cuenta una densitometría que me va a ayudar a ver cómo está esa mineralización del cuerpo y también una radiografía de columna, porque a veces, por ejemplo, se están presentando escoliosis, pero si hay a veces un dolor muy importante, es que se puede estar presentando, por ejemplo, una fractura. Entonces, más que mencionar el glucocorticoide que sea mejor, que menciono nuevamente, los dos tienen buena evidencia para la progresión de la escoliosis, es evaluar muy bien la salud ósea. Si ya está entrando en la pubertad,
digamos que no hay que tener tampoco como de pronto algún cambio especial de glucocorticoides. Si él solo está entrando en pubertad, digamos que ese glucocorticoide que esté recibiendo no le está afectando esa producción de hormonas y para la salud ósea es muy bueno que se esté presentando la pubertad. Gracias, doctor. La última pregunta es de una mamá de nuestros pacientes y ella indica que el niño venía tomando prednisolona y le ordenaron hidrocortisona. Porque definitivamente la hidrocortisona no la debe tomar, pues porque ella quiere que los papás conozcan su caso y se den cuenta pues que este medicamento definitivamente no lo deben usar. Digamos que, bueno, una de las razones, como les comentaba, es que los más estudiados y los más mencionados en los estudios es prednisolona y deflazacort. Y lo que pasa con la hidrocortisona es que es como el glucocorticoide, mm, no quiero llamarlo así, pero no, porque suena como extraño. Es débil, ¿sí? No, la potencia de la prednisolona es mucho mayor a la potencia que tiene la hidrocortisona. Entonces, por ejemplo, para yo alcanzar a tener unas dosis como son las recomendadas para la prednisolona, por ejemplo, tendrían que ser unas dosis de hidrocortisona muy altas, ¿sí? La hidrocortisona es un muy buen glucocorticoide, por ejemplo, para pacientes que no están produciendo bien el cortisol. Entonces yo no tengo que dar dosis muy altas, sino dar la dosis que necesita, la mínima que necesita el cuerpo para estar bien. Entonces no tenemos mucha evidencia realmente y la potencia no es igual. Entonces las dosis tendrían que ser muy altas realmente. Muchas gracias, doctor. No hay más preguntas por el momento. Bueno, espero que haya sido realmente realmente de de utilidad. utilidad. Yo soy Sujei Yanira Maldonado, tengo 42 años. Mi nombre es Néstor Escobar, tengo 65 años. Mi nombre es Pablo Mesa, tengo 54 años. Mi nombre es José Ángel López Guarín, tengo 29 años. Vale, mi nombre es Oscar Ramírez, tengo 36 años. Y soy transportador, manejo un taxi. Y soy guarda de seguridad. Y soy profesora. Trabajo en un Uber como administrador. Me dedico a cocinar. Sentirse así es como sentirse en una burbuja. Trabajar con esos trajes es imposible. Estoy que sudo todo el cuerpo, o sea. Ellos tienen que utilizar esto todos los días. No me aguantaba mucho con esto, con las gafas. Y estoy que me quito esta vaina. Que uno tenga tantas cosas encima, que apriete, que se sienta uno presionado, que se sienta uno asfixiado por parte y parte. Del personal médico, admiro la valentía que proyectan ellos hacia sus pacientes, el amor con que hacen su trabajo todos los días. Con estos trajes, nomás cargar el traje es unos duros, unos berracos. Mis respetos para ellos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar al frente de todo esto, por el día a día, muchas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros.
Bueno, y la verdad, en nombre de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, queremos agradecer y felicitar a todos los médicos de Colombia por su grandiosa y maravillosa labor, porque se exponen todos los días con este tema del coronavirus, como ustedes lo saben, pero entregan todo de sí para darnos lo mejor a todos nosotros los colombianos y a todos los médicos de Latinoamérica, también en especial salud por parte de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. De verdad, muy agradecidos con ellos y nuestro más sincero respeto y admiración. Nuevamente le queremos dar las gracias al doctor Juan David Asprilla por esta maravillosa conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Creo que nos ha dado una charla muy enriquecedora, muy didáctica, muy práctica de temas que nosotros como pacientes y las familias cuidadoras desconocíamos en su totalidad y que nos van a ser de gran herramienta para seguir sobrellevando la enfermedad y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad de distrofia muscular en Colombia y en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor. Quiero comentar también que nos acompañaron 392 personas alcanzadas en Facebook Live y esta charla se transmitió en más de 25 grupos también, lo cual quiere decir que ha sido un éxito total y seguiremos replicándola en todos los grupos y demás para que sigan conociendo de los avances que tenemos en la Fundación para todos los pacientes y cuidadores de América Latina, así como la comunidad médica científica de Colombia y Latinoamérica. Entonces, los dejamos a todos y que tengan una excelente noche hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, muy amables. Gracias.